Persuasión e influencia social. Módulo 4. ¿Qué es la persuasión? La persuasión es el proceso por el cual los mensajes inducen a un cambio en las creencias, actitudes y conductas. Dentro de la persuasión existen dos rutas para llegar a ella, lo que se conoce como la ruta central hacia la persuasión. Esta ocurre cuando personas interesadas se enfocan en los argumentos lógicos y racionales y responden con pensamientos favorables. Por ejemplo, la ruta central de persuasión, cuando usted va a comprar un vehículo, usted empieza a analizar las características del vehículo, el tipo de motor, el costo del vehículo como tal, cuánto le da por millas por galón, y todas aquellas características objetivas que definen al vehículo. Eso implicará que al final la persona, si decide comprar el carro, está respondiendo más a la información objetiva que recibe sobre el vehículo que, por ejemplo, preferencias tales como el color de los interiores, el tipo de modelo de carro y la forma en que se estereotipa. Por ejemplo, es un carro de persona joven, es un carro de persona adulta, es un carro de aventureros como los Jeeps, por ejemplo, etcétera. También tenemos el segundo tipo de ruta de persuasión, que es la periférica, la ruta periférica hacia la persuasión. Ahora, esta ocurre cuando las personas son influenciadas por aspectos incidentales, tales como el atractivo de la persona que representa el mensaje. O sea, quien te está vendiendo el vehículo puede tener la capacidad de persuadirte, ya sea por su atractivo, ya sea porque tiene elementos en común contigo, fueron a la misma escuela, son del mismo pueblo, se conocen. Así que ambas son aspectos importantes de la capacidad de uno ser influenciado. ¿Ah? Y va a depender del enfoque que usted utiliza. Si usted está interesado en los aspectos lógicos y racionales, va a responder más a la ruta central de persuasión. Si usted no tiene una idea del producto que quiere comprar porque no tiene la información objetiva necesaria para decidir, el vendedor, el empaque, la persona que está promoviendo un producto en un supermercado o un garaje, va a tener influencia en usted tomar la decisión. Claro, también hay un elemento común, el concepto de pérdida versus ganancia. Por ejemplo, a la hora de usted comprar un vehículo, usted va a pensar mucho más las características objetivas del mismo en términos generales porque le cuesta mucho más. O tiene que financiarlo en un banco, etc. Por ejemplo, si usted para probar una nueva marca de cerveza probablemente no tiene que hacer un análisis tan objetivo, sino que la persona que le está ofreciendo la cerveza influye mucho más que las características de esa cerveza. Así que el otro lado es que la cerveza no va a costar tan cara como un carro. Por lo que entonces, ¿verdad? Aquí vamos a tomar en consideración unos factores que tienen un peso a la hora. ¿Ah? También la lealtad, ¿verdad? Hablando desde la perspectiva de la psicología del consumidor, la lealtad que usted siente hacia la marca, cuál leal usted es a la marca, pues va a tener una influencia. Así que pues es importante, por ejemplo, en el campo de la psicología industrial organizacional, cuando nosotros le vendemos un proyecto a un cliente, cómo nosotros utilizamos ambas rutas para tratar de impactarlo, ¿verdad? Desde nuestra presencia como profesionales y credibilidad hasta lo que sabemos específicamente que podemos ofrecerle a un cliente, ya que los servicios que ofrecemos están fundamentados en investigación científica. Rutas
distintas hacia la persuasión. La meta de ambas rutas es el cambio de conductas. Dicho de otra manera, pues ser persuadido para tomar una decisión. Se ha encontrado que la ruta central de persuasión provoca cambios de conducta más duraderos, debido a que está fundamentado en información lógica y racional, que es mucho del pensamiento que nosotros utilizamos día a día. También el asunto de que el pensamiento profundo, o sea, pensar profundo y analíticamente sobre algo y reflexionar, tiene un impacto en el comportamiento. Ahora, no toda información se puede procesar de manera reflexiva y profunda. Por eso se generan heurísticas de pensamiento para facilitar la decisión, y aquí es donde impacta la ruta periférica de persuasión. Si damos hacia atrás, cuando hablamos de la teoría de Daniel Kahneman de sistema 1 y sistema 2, les recuerdo que el sistema 1 está fundamentado en heurísticas, o sea, son pedazos de información corto, breve, preciso y conciso que nos permiten hacer tareas sin una inversión masiva de energía, sobre todo energía en el cerebro. Y sistema 2 requiere un análisis más profundo, ¿ah?, y más preciso para tratar de lograr la persuasión en otras personas. Por tanto, aquí, tanto la ruta central de persuasión está mucho más alineada con el concepto de sistema 2, y la ruta periférica de persuasión está más asociada con un sistema 1. Ahora, ¿cuáles son elementos de persuasión? La credibilidad. ¿Qué credibilidad tiene la persona que está comunicando el mensaje? Peritaje percibido. ¿Cuánto peritaje usted entiende que tiene esta persona? Hay veces que una persona que se vende bien sin tener el peritaje puede afectar la ruta periférica de persuasión, versus si la persona, ¿verdad?, o el cliente investiga bien las credenciales de ese agente que va a persuadir a uno y ve que esas credenciales son cónsonas con el peritaje que uno percibe, pues entonces va a haber un mayor grado de influencia. Lo que sucede es que muchas veces las personas no se dejan llevar por la ruta central, se dejan llevar por la ruta periférica de alguien, por su atractivo, por su expresión oral, por la manera en que se viste y se proyecta, y muchas veces puede ser engañado. También el estilo de quien presenta el mensaje, el estilo de comunicación que utiliza, si está tratando de ser impulsivo, de imponer la información para convencer, versus tratar de convencer con hechos, con investigaciones, tratando de influir en las necesidades de la persona. Esos estilos van a ayudar en el proceso de persuasión. También la confiabilidad del mensajero. A esta persona que está tratando de persuadir, ¿qué confiabilidad tiene? ¿Es consistente entre lo que dice y lo que hace? Usted busca información previa de esa persona y se demuestra que es una persona confiable. O usted ha tenido experiencias previas con esta persona y esta persona le ha demostrado que es una persona confiable a través del tiempo. También la investigación nos dice que el atractivo siempre tiene una influencia. Una persona atractiva, y por eso no en balde utilizan personas atractivas en los anuncios de televisión, o tratan, aunque pudiera parecer ilegal, de que personas que se dedican al campo de las ventas, la promoción, etcétera, pues tengan un atractivo físico. ¿Por qué? Porque la investigación nos sigue concluyendo de que importa a la hora de ser alguien persuadido sobre la compra de un producto o de un servicio. También otro factor es el parecido con el mensajero. Cuánto tenemos en común, cuánto nos parecemos, también tiene cierto grado de influencia. 6 principios de persuasión.
vamos a hablar de dos factores aquí, el principio, ¿verdad?, dentro de los 6, y la aplicación. Por ejemplo, autoridad. Las personas se allanan ante expertos con credibilidad. Ese es el factor o el principio de autoridad. Su aplicación es que establece el peritaje, o sea, usted establezca su peritaje, identifique problemas que usted haya resuelto y que las personas a quien les ha ayudado, ¿ah?, también sean personas que puedan recomendarlo a usted como una autoridad en el tema. Agradabilidad es el segundo principio. Las personas responden de forma afirmativa a las personas que les son agradables. En la aplicación, gane amigos e influye en las personas. Desarrolle lazos basados en intereses similares. Tercer principio, prueba social. Las personas usan como ejemplo la forma en que otros piensan, sienten y actúan. Presente ejemplos de cómo otras personas conocidas han llegado a lograr resultados. Cuarto punto, reciprocidad. Las personas se sienten obligadas a devolver lo que han recibido. En la aplicación, sea generoso con su tiempo y con sus recursos. Quinto principio, consistencia. Las personas tienden a cumplir sus compromisos públicos. En la aplicación, aténgase a los compromisos que usted haga y si no puede cumplirlos, explique las razones para la cancelación. Último principio, escasez. Las personas valoran cuando alguien está dispuesto a compartir algo que está escaso. En la aplicación, comparta los pocos recursos que tenga para que otros valoren su nivel de desprendimiento. Ahora vamos a hablar del contenido del mensaje. Como habíamos mencionado en lo que es la ruta central y periférica, tenemos que la razón muchas veces pelea con la emoción. No solamente Kahneman nos ha presentado esto, sino también otros neurocientíficos como Antonio Damasio, que ha encontrado que cuando una persona tiene lesiones en áreas del cerebro que conectan los lóbulos frontales con el sistema límbico, cuando hay un accidente que lacera áreas que evitan conexiones neuronales, la persona puede mantenerse analizando constantemente y nunca decidir o tomar una decisión. Dicho de otra forma, las decisiones también requieren de cierto grado de emoción o de estado emocional para que se tomen. Así que la razón y la emoción, a pesar de que se miran a través de dos mecanismos o rutas, ambas se combinan para lograr no solamente la persuasión, sino la toma de decisiones. Aquí la ruta central de persuasión se enfocará siempre en mensajes más racionales y lógicos. La ruta periférica de persuasión se enfoca en aspectos más emocionales. Si el mensaje está asociado con buenos sentimientos, tiende a ser mejor recibido. Eso es uno de los hallazgos donde ya ven que en ese ejemplo ambas rutas de una manera u otra influyen. Continuando con el contenido del mensaje. Si la recepción principal del mensaje es por la ruta central, otros mensajes racionales reforzarán el cambio en conducta. Es la acumulación de información empírica la que lleva a la decisión. Ahora bien, algunos mensajes que contienen pensamientos negativos pueden ser efectivos, sobre todo cuando hay emociones. Ahí se altera la ruta, se altera el mensaje con la ruta periférica. Por ejemplo, un mensaje sobre el dejar de fumar porque te puedes morir, porque te puede dar cáncer. Por lo que mientras más asustados y vulnerables estén las personas, más receptivas estarán a los mensajes negativos, pero también más estará impactando la ruta periférica, que está más asociada con los aspectos socioemocionales. El contexto del mensaje. Ese es otro factor sumamente importante en los procesos de persuasión. El concepto del mensaje puede facilitar el proceso de persuasión.
el contexto donde uno está o donde se está dando el mensaje tiene posibilidades de impactar el proceso de persuasión. Por ejemplo, no es lo mismo yo promocionar una cerveza en un billboard tratando de influir en que alguien la compre a yo estar en un garaje y que una joven que han contratado para promocionar el producto que yo encuentre atractiva me esté presentando una prueba del producto. Así que eso también es bien importante. Aquí hay algunas técnicas asociadas al contexto que debemos presentar. Por ejemplo, lo que se llama el fenómeno del pie en la puerta. Esto es cuando las personas acceden a realizar un pequeño favor para después acceder a un favor mayor. O, por ejemplo, cuando yo te doy un producto gratis, pero no solamente es que te estoy dando un producto, es que ese producto, una vez tú lo uses, la mayor cantidad del producto me la vas a tener que comprar. O también yo te resuelvo un problema pequeño para después venderte un servicio para tener ganancia. Así que son el fenómeno del pie de la puerta es siempre es yo darte la carnada para que tú posteriormente caigas como el pez, ¿no? Dicho de esa forma. Claro, por ejemplo, usted como consultor organizacional le da unas ideas al cliente de cómo resolver un problema a corto plazo para que entonces después usted le pueda presentar un proyecto de mayor envergadura y ese favor no se lo cobró, pero pues posteriormente el proyecto que le va a presentar como propuesta, pues desde luego pues tiene unos honorarios. Está el lowball technique también, que es cuando una persona logra un acuerdo y la persona que influyó en esta comienza a presentarle otras opciones que alteran la decisión final. Este ejemplo funciona mucho con los vehículos hoy en día. Yo le logro vender un vehículo, pero cuando vamos a llenar la solicitud, yo me siento en la computadora y empiezo a presentarle diferentes elementos que se le pueden añadir a ese vehículo. Por ejemplo, mira qué bonito se vería el vehículo que quieres comprar con estos aros. Mira, este es el radio que tiene, pero mira, yo tengo la opción de un radio satelital con mayor resolución, te coge más estaciones de radio. Y cuando uno empieza a ver el carro, como dicen en mal español, está customizado a tus deseos. ¿Por qué? Porque te vendí el modelo básico, pero fui añadiéndole características. Es el lowball technique. Entonces, la técnica de la puerta en la cara, esto es una estrategia para lograr una concesión. Por ejemplo, yo te hago una oferta de que esta casa tiene un valor determinado. Entonces el cliente dice, no, pero es que yo no tengo la cantidad de dinero. Y entonces yo, pues mira, te voy a bajar $5,000. Ahí está la concesión. Ahí está la concesión. Pero claro, ya el vendedor tenía en su mente que podía hacer una concesión para no perder en la venta de la casa hasta $10,000. Pero al bajarle $5,000, la persona se sintió satisfecha porque percibió que tenía una ganancia adicional a la compra de la casa. Y esto pues pasa en muchos en muchos procesos de venta, en la prestación de servicios. En el caso nuestro como psicólogos, por ejemplo, pues un cliente nos puede decir, esta propuesta está muy costosa, ¿tienes alguna manera de hacerla más económica? Y entonces pues ya uno que ha definido cuál es la ganancia que espera, pues uno pudiese negociar algún tipo de oferta
lo cual es un poco, no es muy recomendable en los servicios porque minimiza el valor. Pero pues claro, usted como negociante pues va a depender del proyecto, la magnitud del proyecto y la ganancia esperada. Pero pues estos tres fenómenos se utilizan muchísimo en el campo de las ventas y de la influencia social. Que si usted trata de aplicar las tres hasta su vida personal, se va a encontrar de que todas tienen aplicación. También dentro de lo que es la persuasión tenemos dos efectos, el de primacía y el efecto reciente. ¿Qué es el efecto de primacía? El efecto de primacía va a ser la información que se presenta temprano, es la que más facilitará la persuasión, creando las primeras impresiones que son bien importantes en el proceso. Por eso en las entrevistas de empleo le decimos que usted tiene que tratar de causar la mejor impresión desde su vestimenta, su formalidad, lo que usted entiende que la compañía espera de un recurso como usted que está solicitando empleo. ¿Por qué? Porque la realidad es que esa primera impresión va a tener una gran importancia en la decisión. Eso es lo que se le conoce como el efecto de primacía y pues es una realidad dentro de lo que es la psicología social. Entonces tenemos el efecto reciente. ¿Qué es el efecto reciente? Que la información que se presenta al final es la que tiene mayor influencia. ¿Por qué? Porque es la que se recuerda con mayor precisión. El impacto del efecto reciente es menos común que el efecto de primacía. Pero ambos suceden, por ejemplo. Cuando un supervisor va a evaluar un empleado, el efecto reciente influye grandemente en la evaluación. ¿Por qué? Porque las acciones recientes de ese empleado, por ejemplo, un empleado que no ha estado trabajando a la altura que se espera y que en los últimos días o semanas antes de la evaluación cambia su desempeño dramáticamente, lo que más va a recordar el supervisor es las últimas semanas de desempeño y eso puede mejorar, ¿verdad? O sea, puede influir en la evaluación que se va a hacer de este empleado. Aquí tenemos, ¿verdad?, una manera bien sencilla de ver lo que es el efecto de primacía versus el efecto reciente, ¿verdad? Cuando se produce o se predice el efecto de primacía, tenemos el mensaje 1. Luego el mensaje 2 pasa un tiempo y el mensaje 1, que fue el primero que impactó a la persona, es el que tiene mayor fuerza en lo que ha sido la persuasión y la decisión de la persona. Aquí por otro lado tenemos el efecto reciente, donde la persona presenta el mensaje 1, pasa un tiempo, luego llega el mensaje 2 y la respuesta va a ser que se acepta o hay una mayor influencia por el mensaje 2. Un poco bastante parecido a lo que acabamos de mencionar en los otros ejemplos. Ahora bien, canales de comunicación. ¿Qué es un canal de comunicación? Es la forma en que el mensaje es enviado, ya sea cara a cara, por escrito o en cualquier forma. No necesariamente los mensajes verbales son los más efectivos todo el tiempo. Los anuncios en línea no necesariamente motivan a que las personas pulsen los enlaces. Siempre tiene que haber algo de información que active la ruta central o algo que llame la atención emocionalmente que active la ruta periferal. Tampoco los mensajes escritos son tan efectivos como se piensa y sobre todo mientras más información hay, menos efectivos pueden ser. Por eso es que se habla de que la información debe presentarse precisa y concisa de manera tal que las personas la puedan recibir, la puedan almacenar mucho más fácil. La repetición continua también puede tener repercusiones en la aceptación del mensaje. Por ejemplo,
En psicología hay un fenómeno, ¿verdad?, que es el fenómeno del refuerzo. Repetir el mensaje continuamente puede ser un mecanismo de refuerzo. Ahora, cuando lo sigo repitiendo continuamente, una vez ya está reforzado, puede llevar a lo que se llama saciación. O sea, la gente cansarse del mensaje. Y entonces, lo que pudo haber sido aceptado en un momento deja de ser aceptado. También, continuando con canales de comunicación, la experiencia activa ayuda a fortalecer la actitud hacia el mensaje. O sea, la experiencia activa que uno tiene con la información, la manera en que uno maneja la información, fortalece la actitud positiva hacia el mensaje. A mayor influencia va a ser la persona y no necesariamente los anuncios o el mercadeo. Dicho de otra forma, la interacción humana tiene un gran poder en la persuasión del individuo. Tenemos también lo que se conoce como el proceso de flujo de comunicación de 2 pasos. Esto es, proceso por el cual los medios de comunicación influyen a los líderes de opinión y estos a su vez impactan a la población general. Por eso es que muchas veces cuando alguien quiere convencer con un mensaje, busca líderes de opinión que estén convencidos del mismo para que estos a su vez sean agentes de influencia en la población general, o los influencers que le llaman. También hoy en día se ha dado un fenómeno interesante de que muchos desconocidos con unas características particulares, ¿verdad?, físicas, ya sea su atractivo, ya sea la manera en que se comunican, etcétera, comienzan a presentar videos dentro del internet, unos con mensajes positivos, otros con diferentes tipos de mensajes, y empiezan a captar, o sea, estos individuos que nadie los conocía se empiezan a convertir en influencers, y de momento, como YouTube es tan grande y tiene tantas y tantas personas, se convierten la cantidad de personas que están viendo los videos de esta persona influencer, se convierte en un segmento de mercado para esta persona. Eso lo sabe YouTube. Por eso es que cuando se dan cuenta de que esta persona se convierte en un influencer, porque muchos individuos pulsan los videos que publica, la compañía se acerca a ellos, les amplía el tamaño de megas que necesitan para colocar sus videos, y algunos de ellos le ofrecen dinero por crear estos videos, y a la misma vez YouTube inserta productos que otras compañías negocian con YouTube para promoverlo. Así que mientras más real también se perciba el medio de comunicación, más persuasivo será el mensaje. Eso es bien cierto. La gente está buscando ¿verdad?, la verdad que le explique qué es lo que pasa en la vida, cuando ellos no tienen una explicación particular. También el mensaje escrito puede ayudar a la comprensión y el recuerdo del mensaje. La audiencia. ¿Qué podemos hablar de la audiencia? La edad es un factor importante, y la edad define ciertas generaciones. Para esto existen 2 explicaciones. El ciclo de vida, o sea, las actitudes cambian con la edad, eso es bien cierto. Usualmente cuando uno es más joven es más arriesgado, tiene mucho más adrenalina, estrógeno, testosterona, son más arriesgados, menos conservadores. En la medida que vamos envejeciendo, nuestras actitudes cambian. Nos cuidamos mucho más, en términos generales, ¿verdad? También somos menos arriesgados. Y claro, también hay explicaciones fisiológicas, disminuciones en la testosterona, el estrógeno, tornan ese ímpetu y en esa impulsividad en conducta más pasiva. También la hipótesis generacional. Nos dicen que las actitudes no cambian dentro de una generación. Esto sí es un debate. Por eso algunos investigadores y no tan investigadores hablan de las generaciones y le
ponen unas características a la generación y les llaman X, le llaman Internet, generación Internet, Y, Boomers, etc. Pero sí, la realidad es que si usted mira todas estas generaciones, hay muchas características, perdón, que influyen en todas las generaciones y que se tienen, unas la tienen con la otra, porque eso influye también en las características de la personalidad de los individuos, que son bastante estables a través del tiempo. Así que la hipótesis es generacional, es la que tiende a tener mayor evidencia científica. Aún así, hay muchas personas que no son tan científicos y tratan de buscar explicaciones no tan científicas de el comportamiento de las generaciones. Por ejemplo, uno de los debates intensos que ha habido es cuáles son las características de la generación X y la generación Y. Y cuando uno mira la mayor parte de las características que atribuyen a uno y a otro, más que ser características que son distintas, son muy similares y algunas veces se ven como una transición de una generación a otra. Así que, pues, por ejemplo, lo que yo aprendí de mis padres es parte de la generación de lo que eran mis padres y lo incorporé a mis propios procesos cognitivos, afectivos y conductuales, aunque yo pertenezco a una generación después. Así que los cambios generacionales permiten observar cómo cada generación cristaliza determinadas actitudes y actúa de acuerdo a ellas. Pero como les decía, hay veces que, por ejemplo, la generación de los veteranos sí tiene una diferencia bien marcada con lo que sería generación Y, pero no tanto Y y X. Y hay veces que X y Boomer y Baby Boomer tienen más cosas en común que características que los diferencian. Así que por eso es que es importante que nosotros los científicos sociales seamos críticos y analíticos en la información científica que leemos, así como también la información de revistas y medios populares, que hay veces que tergiversan los resultados y la evidencia científica. Ahora, ¿en qué piensa la audiencia? ¿Quiénes son impactados por estos mensajes persuasivos? Las personas que quieren influir en una audiencia buscan conocer todos los posibles contraargumentos que estos puedan tener al recibir un mensaje. ¿Para qué? Pues para poderlos refutar. También mostrar un estímulo que presente dos mensajes va a intentar disminuir los contraargumentos. Por ejemplo, las fotos de políticos y textos escritos. También las audiencias que no están involucradas en un mensaje utilizan información de la ruta periférica, más hacia lo que es sistema 1, información que es breve, pero que impacta los sentidos y que me hace tomar decisiones rápidas. También los mensajes que estimulan a pensar hacen que la información sea más persuasiva, mientras que los mensajes más débiles son menos persuasivos. Ahora, ¿cómo la persuasión puede ser resistida? Primero, establezca su posición de forma pública. Segundo, inocule sus actitudes desarrollando los posibles contraargumentos ante una posición que usted asuma. Existen programas de inoculación para evitar la presión de consumir tabaco en niños desde muy pequeños en países europeos, donde constantemente desde pequeño le estás diciendo que no deben fumar, que fumar es malo, que se puede enfermar, que se puede morir, etcétera, etcétera. También, por ejemplo, en Dinamarca se ha tratado de implantar programas de inoculación en niños ante los anuncios de consumo. O sea, tratando de anuncios, esto es interesante porque esto es metacognitivo. Anuncios para que los niños aprendan a ser críticos ante los anuncios. Así que, ¿por qué? Porque los anuncios lo que buscan es promover el consumo. Pues el gobierno en Dinamarca está tratando de generar anuncios para que esos anuncios
eviten que los niños generen la mentalidad consumista. Ahora vamos a hablar sobre lo que es influencia social. En términos de influencia social, el ente primario de la influencia social son los grupos, por lo que la mayor parte de las interacciones humanas se relacionan con grupos, a pesar de que nacemos solos, excepto que seamos gemelos. La mayor parte de las interacciones en nuestra vida va a ser en grupos primarios, grupos secundarios, etc. Segundo, los grupos influyen en las actividades de los individuos. Tanto en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la calle, los grupos siempre van a tener una influencia en el individuo. También los individuos tienen la capacidad de influir en los grupos, eso es importante también. Ahora, ¿qué es un grupo? Es cuando dos o más personas se unen por poco o mucho tiempo para interactuar e influir unos con otros y para establecer el concepto o el modelo mental de nosotros. Dentro de la influencia social está la facilitación social. ¿Y a qué nos referimos con eso? Es cuando las personas actúan basadas en la presencia de otros, cómo otros influyen en cómo nos comportamos. A esos otros se les llama coactores. Coactores porque generan una serie de conductas y actitudes que me hacen o asumir las mismas o en algunos casos rechazarlas. Pero si yo quiero pertenecer a ese grupo, tengo que asumir comportamientos y actitudes similares a ellos y creencias, desde luego, o sea, y atribuciones. Las conductas que yo les atribuyo a ellos, yo debo estar dispuesto a modelarlas. Ahora, no todo el mundo reacciona de la misma forma, ya que hay personas que se inhiben de actuar cuando otros están presentes. Eso es otro tipo de comportamiento que observamos dentro de lo que es el proceso de la facilitación social. Ahora, también tenemos lo que se conoce como estimulación social. ¿Cuáles son los efectos de la estimulación social? Primero, tenemos la presencia de otros. Cuando otros están frente a nosotros, se da un grado de excitación. Si es una alta excitación, es que yo me motivo por estar allí, me siento contento, me siento feliz, o esa estimulación o esa excitación, si es menor, pues probablemente no me llega a yo poder imitar o sentirme bien en el grupo. Lo cual, si la excitación es alta, eso va a fortalecer mis respuestas dominantes, lo cual me va a llevar a llevar a cabo las conductas que son asociadas a las características del grupo o cómo se comporta, o también a disminuir o a inhibirme al ver conductas o a percibir conductas en el grupo que puedan verse como dificultuosas. Ahora, ¿por qué nos estimulamos con la presencia de otros? Primero, porque nos preocupan cómo otros nos evalúan. Esto a su vez puede generar una sobrecarga entre estar pendiente a cómo otros nos ven y realizar nuestro trabajo. También la presencia de otros afecta el desempeño laboral, sobre todo si colocamos nuestra atención o ponemos nuestra atención a esos otros. También hay un concepto, en inglés le llaman social loafing, nosotros le llamamos recostarse del trabajo de otros. Hay personas en los lugares de trabajo, en los grupos en las universidades, que tienden a recostarse del trabajo de otros. Y eso es una de las preocupaciones cuando se trabaja en equipo. Ahora bien, en términos definicionales, es la tendencia de algunos a rendir un desempeño mínimo aprovechando que otros están haciendo y excediendo en su desempeño. También se le llama el efecto de alar la soga.
Cuando hay dos grupos alando ambos lados de una soga, los que están al frente alan menos que los que se encuentran al final. ¿Ya? Eso significa que no todos están alando con la misma fuerza, no todos están poniendo el empeño para lograr los resultados. Y se ha encontrado, sobre todo en la psicología social, que a mayor tamaño el grupo, menos es el esfuerzo individual, sobre todo para las personas que se recuestan del trabajo de otros. Pues aquí tenemos lo que es la facilitación social o el efecto de recostarse en el trabajo, cómo esto influye. Por ejemplo, en términos de la facilitación social, aquí está la presencia de la gente. Aquí tenemos los esfuerzos individuales evaluados, la evaluación de esos esfuerzos que estimula que la gente desempeñe. Ahora, cuando los esfuerzos individuales no son evaluados en el grupo, no va a existir un grado de aprehensión y no va a haber una estimulación para desempeñar. Ahí es donde entonces viene el que uno se recueste del trabajo de otros. Otro concepto en lo que es la influencia social es la deindividualización. Esta es la pérdida del autoconocimiento y la aprensión. Ocurre en situaciones que fomentan la respuesta a las normas sociales, ya sean buenas o malas. ¿Qué esto significa? Esto significa que cuando una persona disfraza su identidad puede llevar a cabo actos de mayor agresividad. También esto afecta la capacidad de autoconciencia, o sea, la persona deja de ser un individuo y se fusiona dentro de lo que es el grupo y sigue el mismo, llevándole posteriormente a seguir las normas y reglas que, si en un caso particular fuesen buenas, no hay ningún problema, pero si son malas, por eso hemos tenido congregaciones y cultos que han hecho que al final del día todo el mundo se suicide, porque un líder dice que eso debe hacerse. Y entonces, ¿qué pasa? Las personas reprimen, no se autoevalúan y pierden la capacidad de análisis crítico interno porque están deindividualizados. Ahora son parte del grupo, no se miran como individuos. Y lo saludable dentro de todo es que todos vamos a pertenecer a grupos, pero también tenemos que seguir siendo individuos, y debemos ser críticos y analíticos en función de las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque si no nos conviene estar en un grupo, tenemos que irnos. La individualización puede evitar que yo me quiera ir de un grupo que tiene malas intenciones al final del día y sus metas no son las mejores. Ahora, otro fenómeno dentro de la influencia social es la polarización de los grupos. Esta es cuando los grupos fortalecen sus creencias e identidad diferenciándose de otros grupos. Es el promedio de las creencias de todos los individuos con relación a cada persona y tienden a asumir una posición contraria a las de otros. Eso pasa típicamente con los partidos políticos, los equipos deportivos, que desarrollan una propia identidad y entonces se tratan de diferenciar de los otros, y eso es lo que hace que estimulen mecanismos de competencia, algunas veces hasta violentos. Continuando con la polarización. La polarización lleva a que los grupos tienden a fanatizarse. Las decisiones entre grupos distintos tienden a polarizar las creencias de cada uno. Tienden a quitarle valor a las otras y a darle más valor a las de ellos. También se ha encontrado que los grupos son menos arriesgados que los individuos
con relación a posiciones extremas. Es interesante cómo los grupos tienden a tornarse más conservadores. ¿Por qué? Porque las posiciones extremas las van a tener unos, otros van a tener posiciones más conservadoras, otras van a tener posiciones moderadas, y cuando uno promedia las posiciones, el grupo se va a tornar mucho más conservador que cuando son individuos que pueden asumir posiciones sumamente extremas. Ahora, ¿por qué ocurre la polarización? ¿No? La polarización ocurre basado en cuánta influencia tiene la información en los grupos que se polarizan. También la agenda cargada emocionalmente. Si yo creo que yo soy el único que tengo la verdad, o que mi equipo es el mejor, o que yo soy el mejor junto con los míos, voy a tender a polarizarme diciendo que los otros están equivocados. También la influencia normativa, o sea, las normas que ocurren dentro del grupo y que influyen en la conducta de los individuos. Y eso nos lleva a lo que es la comparación social, a compararnos unos con los otros para poder validar que somos diferentes, o lo que es la ignorancia pluralista. Yo voy a ignorar lo que los otros hacen porque yo tengo la verdad, porque mi grupo tiene la verdad. Pasa mucho en las religiones. También tenemos lo que se conoce como pensamiento de grupo, que fortalece todo este concepto que venimos, o estos conceptos que venimos hablando. Aquí, en el pensamiento de grupo, que es un tipo de polarización, las personas desarrollan ideas y actitudes tan fuertes que dejan de cuestionar otros puntos de vista. Total polarización. Lo que los lleva a desarrollar ilusiones de invulnerabilidad. A nosotros nadie nos hace daño porque somos los que tenemos la verdad, tenemos el conocimiento y los otros no saben nada. Falta de cuestionamiento de la moralidad. A nosotros no nos importa cómo lleguemos a lograr los resultados siempre y cuando los logremos. La racionalización. Cualquier error, cualquier conducta inadecuada la van a justificar a través de la racionalización. También estereotipan a sus oponentes. Aquellos son los malos, nosotros somos los buenos. Yo tengo la verdad, aquel no tiene la verdad. También la presión hacia la conformidad. Los miembros del grupo van a presionar a aquellos individuos que tengan o en algún momento hagan preguntas que puedan interpretarse como respuestas disidentes a lo que piensa el grupo. La autocensura. La gente tiene miedo de hablar o de quejarse de lo que hace el grupo por miedo a que lo saquen. Y también se da la ilusión de unanimidad. Todos estamos de acuerdo. Algunas veces uno lo ve en reuniones, todos estamos de acuerdo. Y cuando uno mira alrededor, no todos están de acuerdo. O por lo menos hay diferentes tipos de acuerdo. También las personas que custodian el pensamiento, cada grupo tiene unos líderes que son conocedores, que han manejado la información, que la dominan, incluso que pueden manejar información falsa, haciéndole creer a los miembros del grupo que esta es cierta como tal. Críticas al pensamiento grupal. Cuando dentro de los grupos los estilos directivos del liderazgo afectan ese pensamiento grupal, llevan a pobres decisiones. También los grupos prefieren información de apoyo a sus creencias, información que valide sus creencias. Dejan de ser críticos y solamente piensan que lo que es el día a día de la operación del grupo donde esta persona pertenece es realmente lo que es cierto. También los miembros buscan la aceptación, la aprobación y la identidad social. Uno de las trampas que ocurren en el pensamiento grupal es que también los individuos quieren
satisfacer necesidades individuales que mientras las puedan satisfacer en ese grupo, aunque el grupo tenga creencias equivocadas, va a prevalecer esa necesidad psicológica del individuo de ser aceptado y aprobado y tener una identidad dentro del grupo. También los grupos que distribuyen y comparten la información toman mejores decisiones. Pero, ¿qué pasa? Esos grupos no pueden estar ni polarizados, ni pueden tener un pensamiento grupal arraigado, tienen que estar abiertos a las posiciones de otros. Otras críticas al pensamiento grupal. Grupos de diversas perspectivas hacen un mejor trabajo que los que están polarizados, porque los que están polarizados se casan con una información, no buscan ampliar sus conocimientos y se limitan. También se pierde la capacidad de un análisis crítico de otros puntos de vista porque están en visión de pensamiento grupal. Ahora, el éxito del grupo dependerá de lo que conocen sus miembros y cómo comparten la información. Así que eso es otro factor importante, que los grupos más exitosos son los que están abiertos a compartir entre ellos información para aprender y modificar su manera de pensar, lo que pues, muchas veces afecta el pensamiento grupal, porque el pensamiento grupal crea la polarización. Ahora, ¿cómo prevenir el pensamiento grupal? Sea imparcial, vea otros puntos de vista, fomente la evaluación crítica en el grupo. De vez en cuando subdivida el grupo y traiga una posición y busque que otros, ¿verdad?, unos estén a favor y otros estén en contra. Eso le llaman el juego del abogado del diablo. Dele la bienvenida a las críticas de personas externas. Para eso tiene que haber apertura, no puede haber polarización. Antes de implantar algo, haga una reunión corta por si los miembros tienen dudas sobre el tema de la discusión. Y como les decía, utilice la técnica del abogado del diablo. Ahora, solución de problemas en grupo. Como dice una famosa frase, 2 cabezas piensan mejor que una. A pesar de que la frase es famosa, no siempre 2 cabezas van a pensar mejor que una, ¿verdad? Esto es una frase que puede sonar clichosa, pero sí se ha encontrado que cuando hay varias personas pensando sobre un problema complejo, la capacidad de tener personas que tengan diferentes conocimientos y experiencias, tanto de trabajo como de vida, pueden maximizar el que una solución compleja se resuelva. Ahora, los grupos no necesariamente generan mejores ideas que una sola persona. Hay ocasión que una persona tiene la mejor idea y el grupo se la aniquila. Hay veces que tener muchas personas atrasan el proceso de toma de decisiones y por consiguiente el resultado. Por eso muchos expertos en la psicología de grupos, sobre todo grupos en el trabajo, recomiendan que los grupos sean pequeños. Otra de las técnicas que se utiliza para tomar decisiones e influir socialmente es el brainstorming. El brainstorming, tormenta de ideas, reunión creativa, le llaman en algunos casos. Es una estrategia para poder generar nuevas ideas o ideas modificadas y que la gente se sienta libre y sientan que están siendo creativas en el proceso. Por eso, el primer paso es que cuando usted reúne al grupo para obtener ideas, lo primero es que tiene que establecer la regla de que estas no sean criticadas. O sea, la primera etapa del brainstorming, el facilitador o el líder establece que cualquier idea, aunque sea una idea ridícula, puede tener potencial. Y que lo único es que si hay una idea que no está clara, el grupo puede preguntar para clarificarla, pero no la pueden criticar ni la pueden atacar. También en ese proceso trate de combinar ideas que tengan asociación. Se ha encontrado que el brainstorming digital, ¿qué es el brainstorming
digital que usted le pida, usted como facilitador, le pida a los miembros de su equipo que le envíen por correo electrónico ideas, ¿no? Como nadie las puede criticar, excepto usted como facilitador, pero usted no lo va a hacer porque usted conoce las reglas, simplemente usted lo que va a hacer es que las va a recoger, las va a clarificar, luego las comparten con el grupo hasta que al final se quede la mejor idea o las mejores 2 o 3 ideas que puedan resolver ese problema. Ahora, otro dato importante dentro de la influencia social es el comportamiento de las minorías. Las minorías. ¿Y qué son las minorías? Las minorías pueden ser grupos minoritarios dentro de grupos mayores o subgrupos dentro de un grupo más pequeño. ¿Qué es importante en cómo las minorías influyen en grupos mayores? La consistencia en el discurso es clave cuando hay grupos minoritarios que están en desacuerdo con lo que piensa el grupo mayor. Pues el que sean consistentes en el discurso va a ser importante para que influya, ¿no?, el pensamiento de esto. También que tengan autoconfianza es importante, que estén confiados en que la información que tienen es veraz. Ahora, también alguien que sale del grupo por desacuerdos puede convertirse en un agente de influencia. Así que de influencia negativa para el grupo o positiva, porque hay veces que los desacuerdos pueden ser constructivos, no necesariamente. También se ha encontrado que el liderazgo transformacional de una minoría puede influir en el grupo, pero va a depender, ¿verdad?, de esos argumentos importantes de persuasión que discutimos anteriormente, atacando lo que es la ruta central de persuasión o la ruta periferal.